Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Llanos Argumanis. Un poco para hablar de mí, de mi formación profesional. Bueno, yo estudié publicidad en el Instituto Peruano de Publicidad, el IPP. Luego he hecho estudios universitarios, ¿no?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras, ¿no?, y Ciencias Humanas. Estudié filosofía, ¿no? Egresé, tengo mi bachiller, mi licenciatura, ¿no?, con una tesis sobre filosofía peruana del siglo XIX, especialmente sobre estudios de tesis sobre filosofía política de esa época, ¿no? Luego he hecho una maestría que he culminado y tengo el grado de magíster, tengo el título. Mi maestría ha sido en sociología, con mención a estudios políticos, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y para lograr el título, ¿no?, o el grado, ¿no?, también elaboré una investigación, una tesis sobre análisis de discursos artísticos, ¿no?, de obras de teatro y películas peruanas sobre el conflicto armado interno. Entonces, mi investigación ha sido, ¿no?, una especie de análisis del discurso, desde perspectivas sociológicas, antropológicas, visuales, ¿no?, de la imagen sobre em, discursos peruanos, ¿no?, sobre política, eh, sobre el conflicto armado interno, ¿no?, y de qué trataba eso. Eh, Eso es básicamente mi línea de trabajo, ¿no?, sobre filosofía, ética, arte, y el vínculo con lo social, lo cultural, y por eso he hecho trabajos sobre esa línea, ¿no?, sobre temas sociales, sobre temas de filosofía política, relaciones entre cultura, sociedad, arte y el pensamiento, la percepción, la construcción del pensamiento político, ¿no? Un poco historia de conceptos como democracia y progreso, ¿no?, que he trabajado en ambas tesis. Eh, Bien, entonces lo que voy a presentar es brevemente, em, para el curso de filosofía y ética, ¿no? Vamos a tratar el tema, vamos a hacer como una breve introducción al tema de libre elección, ¿sí? Entonces, me voy a apoyar en una presentación para poder desarrollar algunas líneas básicas a partir de ideas de algunos autores para plantear preguntas, reflexionar sobre esto. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación. Bien, entonces, como decía, es para el curso de Filosofía y Ética. El tema que vamos a tratar es el tema de libre elección, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión, ¿no?, introductoria, es que ustedes, ¿no?, los estudiantes realicen, ¿no?, ustedes realizan una reflexión crítica sobre la elección. Vamos a pensar conjuntamente, vamos a reflexionar, vamos a plantear preguntas, vamos a plantear diferentes puntos de vista, no solo de los autores que presento, sino también cuál es su perspectiva sobre la libertad de elección y otros temas que estén vinculados con esta idea. Bien, entonces la idea es que ustedes, ¿no?, realicen esta reflexión crítica sobre el tema de la libertad de elección en este diálogo, ¿no?, en este encuentro, en este espacio, ¿no?, de debate, de discusión. Entonces, podríamos empezar con la pregunta, ¿no? Si vamos a hablar de libertad de elección, tiene que ver con la idea de qué tan libres somos, ¿no? ¿Qué tan libres somos, no? Si uno ve la imagen de abajo, dice, ¿no?, es una especie de caricatura que cuestiona, ¿no?, que si tenemos realmente libertad de pensamiento y de expresión. ¿Realmente decimos lo que pensamos? ¿Realmente
usamos nuestra libertad de pensar, de expresarnos y de tomar decisiones sobre nuestra vida, ¿qué tan libres somos realmente? Es una pregunta clave, ¿no? Creo, de varias corrientes y de varios filósofos, y que podríamos preguntarnos. Tal vez ustedes han preguntado alguna vez qué tan libres son. Si todo lo que piensan es algo que ustedes han pensado por ustedes mismos, o son ideas que han sido influenciadas por su entorno familiar, social, ¿no? Cultural, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, vamos a partir de una idea de un autor, ¿no? Immanuel Kant o Emmanuel Kant, que en un texto llamado ¿Qué es la ilustración? Eh, plantea la frase en latín sapere aude. ¿Ya? He tomado como referencia, ya que hablamos de la libertad, y hablando de la ilustración, acá hay un cuadro de Delacroix, ¿no? Un pintor francés, que en relación a la, a la Revolución Francesa pinta, ¿no? Este cuadro que se llama La libertad guiando al pueblo. Ya que hablamos de libertad, también, ¿no? Se puede hablar de la libertad de tomar decisiones a nivel política, ¿no? De tomar una posición, de buscar no ser oprimido, como el pueblo francés, no ser oprimido por la monarquía, ¿no? Y buscar, ¿no? Ese es el inicio de lo que luego va a ser la República Francesa, ¿no? Y la lucha por la construcción de una ciudadanía libre. Entonces, Kant, ¿no? A fines de los 1700, ¿no? Del siglo XVIII, en este texto sobre qué es la ilustración, plantea esta frase, sapere aude. ¿Pero qué significa sapere aude? Que es un término en latín, ¿no? Básicamente, lo que quiere decir esta frase es: ten el valor de servirte de tu propia razón. En pocas palabras, piensa por ti mismo, ten el valor de pensar por ti mismo, de pensar diferente, no tienes que pensar siempre como los demás. Ahí habría que preguntarnos si todos pensamos, tenemos el valor de pensar por nosotros mismos, o es más fácil simplemente repetir lo que otros piensan, o hacer lo que otros nos dicen que hagamos, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh, tomar una decisión, pensar de una manera distinta al resto, tal vez por miedo al rechazo, ¿no? Entonces, si no pensamos, no tenemos el valor de pensar por nosotros mismos, entonces podemos tomar elecciones libres, seríamos libres, ¿qué tan libres seríamos, no? Ahora, contraponiendo o complementando, más bien dicho, esta idea, vamos a hablar del ser humano como protagonista. Y hay un filósofo existencialista de mediados del siglo XX llamado Jean-Paul Sartre, que por ejemplo tiene esta frase, ¿no? Que dice: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Para Jean-Paul Sartre, el hombre sí es libre, ¿no? Pero no solo libre, no es libre de hacer lo que quiere, sino decide qué hacer con su vida, pero tiene que hacerse responsable de las consecuencias de las decisiones de sus actos. No solo de pensar libremente, sino, y expresarse, sino actuar libremente y asumir la responsabilidad de sus acciones, sin ninguna excusa ni justificación. Para Sartre, el hombre es un proyecto, se crea a sí mismo, ¿no? Hay una frase en un texto llamado, en una conferencia llamada El existencialismo es un humanismo, donde Jean-Paul Sartre plantea que el hombre es un proyecto que se crea a sí mismo, es protagonista de su propio destino. Y para eso usa esta palabra, ¿no? O hay una frase que dice que el hombre está condenado a ser libre. Suena contradictorio, pero lo que quiere decir Jean-Paul Sartre con eso, que siempre estamos obligados a tomar decisiones. Incluso si decidimos que otro decida por nosotros, o decidimos no decidir, ya estamos decidiendo, ¿no? Entonces, cuando no hacemos nada y dejamos que otros decidan por nosotros, si decidimos no decidir, si decidimos no hacer nada, eso ya es una decisión. Por eso Sartre dice que el ser humano está condenado a ser libre, que siempre tenemos que tomar elecciones. Somos un proyecto que nosotros construimos y somos protagonistas de nuestra propia existencia. Y hay una frase que creo que es bastante potente, ¿no? Que dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, por más que hay una influencia social,
por más que uno nazca en una familia, en una cultura que influye en cómo somos, de todas maneras nosotros decidimos cómo el entorno externo influye en nosotros y nos define o nos construye. Entonces, el hombre, el ser humano, es lo que hace o decide hacer con lo que han hecho de nosotros. Siempre hacen algo de nosotros, el entorno social, cultural, político, el entorno, pero siempre hay un marco, ¿no?, de libre albedrío, de decisión. Y si no lo hacemos es porque decidimos dejarnos influenciar, por decirlo de alguna manera. Hay otros autores, por ejemplo, Michel Foucault, que considera que el mundo moderno ha tenido un lado oscuro, ¿no?, y que tiene que ver con la búsqueda de la disciplina, del control de los impulsos, ¿no?, con el surgimiento de manicomios, escuelas, cárceles, donde hay una regulación del funcionamiento de los cuerpos y mentes, que es lo que llama biopoder. Él denuncia, ¿no?, que las instituciones regulan al ser humano, tanto lo que hace como lo que piensa, ¿no?, regula su vida, y ese biopoder, ese control de la vida, él cuestiona, denuncia ese poder, ese ejercicio de poder. Y si hay un ejercicio de poder que influye en cómo vivimos y nos moldea, entonces él pone en cuestión, contraponiendo lo que propone Sartre, ¿no?, un poco después, ¿no? Foucault es un poco después, ya a fines del siglo XX, que muere en los años 80, y plantea, ¿no?, que no hay libertad en varias de sus obras, ¿no? Y para Foucault el ser humano es un sujeto en la medida que es un ser sujetado. Estamos sujetados a la sociedad, ¿no?, que nos disciplina, que nos regula. Si lo pensamos en el mundo moderno, de repente los medios de comunicación nos dicen cómo vestirnos, nos dicen cómo deberíamos vernos, eh, qué deberíamos ver, ¿no?, qué deberíamos consumir, cómo deberíamos vivir. Y si tenemos un smartphone, ¿qué quiere decir? Que este dispositivo piensa por nosotros y eso nos hace esclavos de ese. ¿Qué pasa si nos quedamos sin celular, sin medios de comunicación, sin redes? Nos sentiríamos de repente perdidos. Tal vez es porque hay se ha aumentado el grado de dependencia de la tecnología. Y hay una especie de como esclavitud moderna o contemporánea o posmoderna, si quieren decirlo, en base a lo que plantea Foucault. ¿Qué tan libres somos entonces, ¿no? Si nos moldean nuestra forma de pensar y nos regulan nuestra vida. Hay un ejercicio que modula o modela nuestra vida. Y hay otro autor posterior a Foucault, cercano a él, francés también, igual que Foucault y Sartre, en cambio Kant es alemán, Deleuze, plantea lo que es lo siguiente, ¿no? Toma una distancia del planteamiento de las sociedades disciplinarias de Foucault y habla de sociedades de control. Dice que más que el disciplinamiento a través de instituciones, hay un control a través de que no hay límites. Digamos, no hay límites entre una institución y otra. Para Foucault, salías del colegio, ibas a la universidad, de la universidad vas al trabajo, ¿no?, o la fábrica, ¿no?, y la fábrica sales, ¿no?, a tu casa, ¿no? Hay horarios y lugares y espacios que te disciplinan. En cambio, para Deleuze no, dice que hay un control en libertad, que no hay, ¿no?, hay una constante capacitación, estamos constantemente eh, regulados por la sociedad, controlados por los medios de comunicación, y no hay un principio y un fin. Podemos trabajar, estudiar y entretenernos y todos nos dicen qué hacer desde nuestros dispositivos en nuestra propia casa sin salir o saliendo. Entonces es como si hubiera un control total de todo, e incluso nosotros mismos mostramos en nuestras redes todo lo que hacemos. Es como que nos autocontrolamos, como diría un autor radicado en Alemania de origen surcoreano, Bull Shung Han, ¿no?, en la sociedad de la transparencia. Nosotros mismos nos mostramos, ¿no? Entonces nos autorregulamos, ¿no?, a través de esa
vigilancia total a través de las cámaras por todos lados y que nosotros mismos nos exponemos, ¿no? En estas sociedades de control, todo es ilimitado, hay control y hay cámaras por todos lados y todo el tiempo. Todo el mundo lleva una cámara en la mano y eso sumado, ¿no? De acuerdo a lo que plantea, ya habría que cuestionarlo y preguntarlo hasta qué punto es cierto que el mercado se ha vuelto una especie de instrumento de control social. Queremos estar insertados en el mercado laboral, por eso estudiamos, y también somos consumidores, ¿no? Constantemente estamos consumiendo entretenimiento, información, productos en la red, ¿no? Todo ahora es casi como un negocio globalizado, virtualizado. Entonces, la pregunta es si hay un fuera del sistema, si hay un fuera del mercado, ¿no? ¿Existe algo fuera del mercado? ¿O estamos como en una especie de Matrix, ¿no? Eh, una especie de red, ¿no? Donde no podemos escapar de ella, ¿no? Y nuestra mente está interconectada, ¿no? Con el mundo, que tiene muchas ventajas, pero habría que preguntar hasta qué punto hay un nivel de dependencia o limitación de nuestra libertad. Entonces, ¿qué decidimos si constantemente nos bombardean con información y nos dicen qué deberíamos pensar, decir y hacer, ¿no? Es lo que plantea, ¿no? Foucault y Deleuze, ¿no? Perdón. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad, la cultura, la economía determinan nuestro comportamiento? En pocas palabras, determina nuestra ética. Entonces, la ética, que parte de una convicción personal de qué consideramos bueno y cómo deberíamos actuar en beneficio no solo de nosotros mismos, sino de los demás, está influenciado por la cultura en la que vivimos, en la sociedad, en el sistema económico que influye nuestro comportamiento. Pero realmente nos determina, yo quiero ponerlo en cuestión y preguntarles, ¿no? Entonces ahí vemos una relación con la ética y con la moral. Porque para que una persona eh, tome una decisión, para llevar una acción, tiene que definir un principio ético y moral, ¿no? Que debe tener en cuenta todo ser humano, ¿no? Ser consciente de acuerdo a sus convicciones, a su entorno y las consecuencias de sus actos y de su responsabilidad, ser consciente de qué está decidiendo y cuáles son las consecuencias, ¿no? Esa es la libertad de decisión, ¿no? Ser consciente de las consecuencias, ser responsable de la decisión y de la acción que yo tomo, darme cuenta que lo que estoy haciendo puede tener toda una serie de consecuencias. A pesar de las consecuencias que yo puedo imaginar, tomo una decisión, ahí podemos decir que hay libre albedrío, que hay un margen de libertad. ¿Somos totalmente libres? Habría que debatirlo, pero no podemos decir que somos totalmente esclavos tampoco, ¿no? Ahí es la tensión, ¿no? Entre qué tan influenciados estamos, pero qué grado de libertad podemos adquirir y ganar, ¿no? Al pensar por nosotros mismos, al tomar nuestras propias decisiones y actuar convencidos de lo que hacemos es lo correcto. Termino de repente con esta pequeña cita de Thomas Nagel, ¿no? Que dice, quizás si el determinismo no es verdadero, es decir, que no estamos definidos ni por el destino, ni por la sociedad y la cultura, si no estamos determinados a actuar y pensar y expresarnos de un modo, si eso no es verdadero, ¿no? Para las acciones humanas, esto puede dar lugar a la libre voluntad, que tengamos la capacidad de elegir libremente y con responsabilidad quiénes queremos ser, qué queremos pensar, qué queremos decir y cómo actuar, qué acciones realizar, teniendo en cuenta las responsabilidades, la repercusión, cómo afecta en otros nuestras decisiones y nuestras acciones. Por eso siempre eh, está ligado a la libertad, a la voluntad, la responsabilidad, como hemos visto en Sartre también, ¿no? Entonces, habría que discutir, ¿no? Sobre qué tan libres somos, cuáles son los niveles de libertad, cuáles son nuestros márgenes, nuestros límites, y qué tanta libertad podríamos ganar, qué tanto pensamos por nosotros mismos, qué tanto expresamos lo que pensamos. Obviamente,
asumiendo la responsabilidad de los efectos de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿no? Aquí está la bibliografía que se ha tenido en cuenta para plantear estas ideas para debatir, ¿no? El texto de Deleuze, de Foucault, de Kant, de Nagel, ¿no? De qué significa todo esto, o de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sobre la sociedad de control, ¿no? ¿Qué es la crítica? La relación entre sujeto y poder, entre otros planteamientos de Foucault, ¿no? Eh, Kant, Nagel y Sartre. Bien. Creo que eso sería, ¿no? Habría que debatir a partir de estas ideas. Quiero que reflexionen, ¿no? Y planteen, ¿no? Qué tan libres de elegir son. Si pueden elegir, digamos, eh, cómo quieren que sea el proyecto de su vida. Vamos a debatir sobre eso, entonces. Muy bien. Muchas gracias. Eso sería todo por esta introducción al tema y nos veríamos en una próxima oportunidad. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.